Digan conmigo, fe, amor y esperanza. Díganlo, dilo. Ahora mira a alguien que tiene cerca, díselo a ellos. Fe, amor y esperanza. Se trata de nuestra serie actual, Fe, Amor y Esperanza. ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado a llevar a nuestra comunidad fe, amor y esperanza? Qué bendición. Si eres nuevo aquí en la iglesia, mi nombre es Virgilio, soy el pastor aquí en la Iglesia Vertical y me siento honrado de poder compartir cómo nos acostumbramos la palabra aquí en nuestra iglesia. Siento mucha pasión por lo que estamos hablando en estos tiempos porque creo que está en el centro del corazón de Dios para nosotros y para nuestra iglesia. Quiero reiterar, nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es la institución. La iglesia no es ellos allá. La iglesia somos nosotros quienes tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Quienes portamos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Me pregunto yo, ¿cómo no marcar una diferencia cuando el Espíritu Santo de Dios está vivo en nosotros y le hemos dado permiso para obrar en nuestras vidas y permiso para transformar? Así cuando tú decides remodelar algo en tu casa, tú das permiso para que entren los trabajadores, el de construcción, ¿verdad? La persona que tiene el conocimiento, tú le das permiso y dices, mira, quiero que ayudes a arreglar esto, a remodelar esto, quiero que sea nuevo y mejor. Nadie remodela para ir en reversa, ¿verdad? ¿Quién dice, vamos a sacar esta nevera y vamos a poner una más vieja? Nadie dice eso. Y en la vida espiritual es lo mismo. En la vida espiritual estamos dando una invitación. Dios, quiero que entres en mi vida y quiero que empieces a remodelar, a renovar, a mejorar las cosas en mí que necesitan ser mejoradas. Ahora, en el contexto de nuestras comunidades, el mundo en el cual vivimos, yo creo que Dios quiere hacer lo mismo. Mira, no lo tenía planeado, pero es lo que está viniendo a mi corazón ahora. Es que nuestras comunidades necesitan una remodelación. Nuestras comunidades necesitan una renovación. Y qué mejor herramienta en manos del Señor que sus propios hijos. Qué mejor herramienta para Dios que hijos de Él que cargan su presencia. Nosotros somos la iglesia y estamos llamados a marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque portamos la misma presencia de Dios en nosotros. Entonces, ahí viene la pregunta, entonces, ¿por qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa que Iglesia Vertical existe? ¿Qué importa que tú eres cristiano? ¿Qué importa que yo soy cristiano? ¿Qué importa? ¿Por qué estamos aquí? O sea, ¿realmente importa lo que hacemos? ¿Realmente importa quiénes somos? ¿Realmente importa? ¿Does it even matter? Y mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí. Nosotros tenemos un gran porqué. La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué? El gran porqué nuestro es por la realidad. Lo compartí la semana pasada y quiero volver a ponérselo. De hecho, la semana pasada nos enfocamos en fe. Estamos hablando de fe, amor, esperanza. La semana pasada nos enfocamos en fe, alcanzar a los perdidos, ¿verdad? Hoy, en la segunda parte de esta serie, vamos a enfocarnos en amor y realmente el corazón es sana el dolor. Tú que eres hijo de Dios, sana el dolor. Nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, sanemos el dolor que hay en nuestra comunidad. Entonces, hablando de la realidad en nuestras comunidades hoy en día, aquí están las tres cosas para ver si los buenos estudiantes que recuerdan. Es que la razón que existimos, el corazón por el cual mi corazón se rompe, es porque la realidad de nuestras comunidades hoy en día es que muchos están espiritualmente perdidos. Muchos están experimentando dolor emocional, personal, social, mucho dolor y hay mucho quebranto cultural. O sea, hay muchas cosas que están mal en general en el sistema, en la sociedad, en el mundo en el cual vivimos. Mi corazón se rompe porque los porcentajes son muy altos de personas en nuestras comunidades, incluyendo familia, amigos, vecinos, colegas, que no conocen a Jesús personalmente. No estoy hablando de que si son buenas personas o no, porque la mayoría diríamos, ay, que tan buenas personas, pero es que buena persona no significa, buena persona no es lo que da entrada al reino de los cielos.
Romanos habla de eso en Romanos 2, ¿verdad? No solo por buenas obras entrará el hombre al reino de los cielos, porque no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Jesús ya hizo. Ese es el evangelio, esa es la gracia, ese es el amor de Dios. Por lo tanto, se rompe mi corazón cuando yo miro afuera en mi comunidad y me doy cuenta que el gran porcentaje no conocen de manera personal a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Me rompe el corazón el dolor que hay. Nada más esta última semana, aún en el contexto de nuestra iglesia, familias atravesando serio dolor. Situaciones en matrimonio, situaciones con hijos, situaciones relacionales, situaciones personales, situaciones financieras, cosas que cargan nuestros corazones y realmente nos causan dolor. It's a lot of pain, mucho dolor en la comunidad. Por supuesto, la división, el quebranto cultural, los asuntos a nivel, mira, nada más en esta última semana, desde la última prédica hasta la de hoy, el quebranto cultural. ¿Está notando lo que está pasando en Cuba? Es sistémico, es algo, no es una persona, es algo. ¿Recuerdan la diferencia entre dolor y quebranto? Dolor es cuando alguien se está ahogando y me tiro al río para salvarle. Quebranto es cuando voy un poquito más arriba en el río y veo quién está empujando a las personas en el río para que se ahoguen. Entonces una cosa es el dolor personal, emocional, social. Otra cosa es el quebranto cultural, sistémico. Lo estamos viendo en muchos de nuestros países latinoamericanos en este momento, sin hablar del resto del mundo. Y aún en este país también, tantas cosas. Entonces, lo que quiero que quede claro es que la iglesia existe por una razón. Vamos, dale un codito a la iglesia. Dile, estamos aquí por una razón. Estamos aquí porque somos nosotros la iglesia. Nosotros la iglesia somos la agencia del reino de Dios facilitando la misión de Cristo en nuestro mundo. Entonces, si somos una iglesia y tenemos una misión y entendemos que la misión tiene una iglesia, tenemos que hablar de resultados. ¿Cuáles son los 3 resultados importantes que queremos ver para nuestra iglesia? Pues, con base a lo que dice en 1 Corintios 13, versículo 13, dice 3 cosas durarán para siempre. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Esas son las cosas que durarán para siempre. O sea, Dios ha puesto algo ahí que es significativo. Entonces, número 1, los resultados que queremos ver. Número 1, ayudaremos a alcanzar a los perdidos. ¿Cómo? Compartiendo fe a nuestra comunidad. Hablamos la semana pasada de una manera práctica de compartir nuestra fe, nuestra creencia. No es que, yo no soy cristiano porque mi papá y mi mamá me llevan a la iglesia. Yo no soy cristiano porque es que me dicen que soy buena. No, yo soy cristiano porque yo he decidido personalmente aceptar a Jesús. La salvación es personal. No es por a quien conozco. No es que Dios no tiene nietos, Él tiene hijos, ¿ok? Entonces la relación con Dios es personal. Y es importante que alguien escuche eso hoy, porque hay algunos que pensamos, no, yo estoy bien porque mi mamá está bien. No, tu mamá está bien, pero ¿cómo estás tú? Conocer a y conocer de, 2 cosas diferentes. Ok, segundo resultado importante, ayudaremos a sanar el dolor en nuestra comunidad. ¿Haciendo qué? Llevando amor a nuestra comunidad. De eso vamos a hablar hoy. El tercer resultado importante que queremos ver, ayudaremos a restaurar el quebranto. ¿Haciendo qué? Trayendo esperanza a nuestra comunidad. Fe, amor, esperanza. Estas 3, ¿qué? Durarán para siempre. Sabes, tenemos que buscar oportunidades como hijos de Dios de marcar una diferencia. Les comento esto. Ustedes saben cuando se colapsó este edificio en Surfside, en Miami. ¿Sabe qué ha causado eso? Mucho dolor. Mucho dolor. No sé si has tomado el tiempo para investigar o ver lo que sucedió. El video es tan abrumador. En cuestión de segundos. Muchas vidas. Y lo que estamos hablando ahora no es el dolor de los que fallecieron, porque ya ellos no están aquí. Estamos hablando del dolor de los abuelos, de los papás, de los hijos, de los hermanos, del esposo, que quizás la esposa estaba, pero él estaba fuera, o viceversa, de los amigos, de los colegas. Una de las cosas que
nos encanta aquí en nuestra iglesia, en Iglesia Vertical específicamente, es que estamos conectados a una red de iglesias que se llama Church United, aquí en el sur de la Florida. ¿Alguien ha escuchado hablar de Church United cuando lo hemos hablado aquí? ¿Sí? ¿3 personas? Ok, las 3 personas, para las otras personas. ¿Alguien ha escuchado de Church United? Sí, ok, perfecto. Si eres nuevo, Church United es una red de pastores y de iglesias cristianas interdenominacional, y la unidad que tenemos es específicamente con el propósito de misión, de representar a Dios como iglesia cristiana, iglesia I mayúscula, no una iglesia, sino la iglesia cristiana en el sur de la Florida. Y siempre nos gusta responder cuando hay crisis o tragedias o situaciones como esta. Entonces, lo que estamos haciendo específicamente, les voy a comentar esto porque conecta perfectamente con lo que estamos hablando. Con Church United nos hemos encargado de abrir un fondo específico, y este fondo va a ir específicamente para cubrir consejería y ayuda emocional para los familiares y los amigos y las personas que sobrevivieron a esta situación de Surfside. Específicamente nosotros, la iglesia cristiana del sur de la Florida, Church United, vamos a cubrir ese gasto. Tenemos una meta ahorita de creo que son $90,000 en este momento, donde ya está la organización que va a dar la consejería, y ya en nombre de la iglesia cristiana nosotros estamos diciendo, aquí estamos para apoyar y ayudar y traer amor a tantas personas que ahora van a necesitar ayuda para hablar, para llorar, para soltar todo el dolor que ha resultado de esto. ¿Y saben quién va a decir, heme aquí, nosotros estamos ayudando? La iglesia cristiana. Entonces tenemos un fondo abierto ahora mismo. Cuando tú des en estas, creo que vamos a tenerlo por 2 semanas abierto. Cuando tú des en línea, o si lo quieres dar en un sobre específicamente, puedes decir para Surfside, para Church United, ¿ok? Vamos a ese fondo, 100% de lo que damos a ese fondo va a ir específicamente para colaborar con todas las iglesias cristianas para cubrir esta necesidad. ¿Me están escuchando? Muy importante. Entonces, por encima y más allá de lo que es mi diezmo, lo que yo le doy a Dios, porque eso le corresponde a Dios, yo no saco de mi diezmo para dar otra cosa. Lo que es de Dios, pero yo puedo dar. Si tú puedes y quieres dar, el fondo está online, o lo puedes especificar en el sobre. ¿Por qué? Porque nosotros como Vertical y parte de Church United vamos a decir, heme aquí, nosotros vamos a colaborar y poner nuestro grano de arena. ¿Por qué? Porque hay dolor, y hay diferentes maneras en que nosotros como iglesia podemos sanar el dolor. Podemos hacer algo, podemos ayudar. ¿Alguien dice amén? Ok. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que vayas a Lucas capítulo 10. Básicamente solo vamos a estar en Lucas. Vamos a leer una historia importante hoy. Es una historia que muchos conocemos, pero antes de comentar sobre la historia, quiero hablar un poco del contexto de cuándo esta historia se está contando. ¿Alguien está conmigo hoy? Pregunta, vamos a ver la honestidad. ¿Cuántos hoy dijeron, no veo la hora de llegar a la iglesia, quiero adorar, quiero escuchar la palabra? Amén. ¿Cuántos cuando se despertaron hoy pensaron, sabes, no sé si quiero ir a la iglesia? ¿Alguien? Sí. Una valiente dijo la verdad. Yo sé que a veces uno no quiere, pero qué buena decisión tomaste. Y si estás en línea, qué buena decisión tomaste de conectarte. Porque creo que el Señor te quiere encontrar aquí ahora mismo. Voy a dar contexto. Esas son buenas preguntas de los pastores. Yo quiero empezar a hacer eso. Quiero hacer preguntas así bien reales, que causa que la gente como que le dé pena, ¿verdad? ¿Cuántos estaban enojados con su esposo ayer? Yeah. Amén, pastor. Ok, vamos a entrar, antes de leer, Jesús está en medio de su ministerio público, esos 3 años. Recuerden que los 3 años de Jesús fue cuando oficialmente su ministerio empezó, ¿verdad? Inició oficial cuando fue bautizado por Juan el Bautista, su primo. Jesús está en el medio de su ministerio público de esos 3 años. No sabemos mucho de la vida de Jesús en cuanto a esa etapa de su vida de niño y joven hasta este punto de su ministerio. La Biblia no nos habla mucho de eso. Sin embargo, nos habla mucho de su vida ministerial. Eventualmente sabemos que esto lo llevó a la cruz y eventualmente a la tumba que quedó vacía. A través de su ministerio público había un grupo de personas que sentían una responsabilidad de chocar a Jesús. Había un grupo de personas que su meta principal era amarrémoslo, atrapémoslo de alguna manera y vamos a tirarlo al suelo. ¿Alguien sabe quiénes eran?
eran los fariseos, los líderes religiosos del tiempo, quienes no lo veían a él como el Hijo de Dios. Y ellos querían usar su poder y su influencia para en cualquier manera tirar al piso a Jesús, su ministerio y por supuesto todos estos seguidores que él estaba logrando acumular. Y muchas veces la estrategia de este grupo era tratar de sutil y estratégicamente enredar a Jesús con una pregunta complicada o hacerle en público hablar algo que iría en contra de la ley para poder desacreditarlo y decirle a todo el mundo, ya ven, es un charlatán, ya ven, es un falso, ya dejen de seguirlo. ¿Alguien está conmigo? Lucas 10, versículo 25. Jesús está ahí. Entre muchos, me imagino que sus discípulos y también muchos de estos estudiosos de la ley. Hay una versión que dice experto de la ley, líderes religiosos. Dice en el 25, Lucas 10. ¿Sabes que vamos a orar? Yo siento que tenemos que orar, ¿sí? Señor, ahora mismo oramos para que tu palabra sea como jabón de lavadores que limpia y lava nuestras vidas. Que tu palabra sean como semillas sembradas en nuestras vidas y que nuestras vidas sean como tierra fértil para recibirla. Te pido hoy que se abran ojos espirituales, hoy que se rompan cadenas en el nombre de Jesús, hoy que vidas sean impulsadas a tomar pasos en su vida espiritual en el nombre de Jesús. Lucas 10:25. En ese momento un intérprete de la ley se levantó. Otras versiones dice un experto de la ley, un doctor de la ley. Dice, en ese momento un intérprete, doctor, experto de la ley se levantó, uno de estos líderes religiosos se levantó para poner a prueba a Jesús. Y dijo, maestro, porque lo tenía que reconocer porque era un maestro. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ok, pausa. ¿Quién es la persona? Es un líder religioso, un experto en la ley. Dice que se levantó para hacer ¿qué? Para poner a prueba a Jesús. No solamente para indagar. Cuando dice para poner a prueba, nos da a entender que su intención no es, oye, sinceramente en mi corazón quiero saber la respuesta a esta pregunta. Lo que quiere decir es que sabe lo que yo quiero hacer. O sea, lo que está diciendo ahí, dice que lo quería poner a prueba. Está diciendo que no era porque él personalmente estaba deseando crecer y aprender. Él lo quería poner a prueba. O sea, quería trancarlo, quería hacerle algo. Y dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Porque mucho de lo que Jesús hablaba, predicaba y enseñaba tenía que ver específicamente con cómo lucía la vida aquí en esta tierra, pero también cómo lucía la vida después de esta tierra, o sea, la vida eterna. Ahora, es interesante porque como se los dije hace unos días, muchas veces Jesús no respondía preguntas directamente, porque Jesús era muy bueno para escuchar. Y Jesús, en lugar de responder la pregunta, le responde con otra pregunta. 26. Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? O sea, tú eres un experto en la ley, tú eres un doctor, tú eres, como dice aquí, tú eres un intérprete de la ley. Pues me hace la pregunta, ahora yo te hago la pregunta, pues ¿qué dice la ley? ¿Qué lees tú? Oye, ¿qué entiendes tú en cuanto a la ley, a la pregunta que tú haces? O sea, ¿cómo tú vives esto que tú estás preguntando según la ley y si tú eres un experto? 27. El intérprete de la ley le respondió, interesante esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pausa. ¿Ustedes saben a quién le había escuchado él decir eso? A Jesús. En otro momento, en otra charla, en otro momento. O sea, como que ahora el experto de la ley está como que teniendo que responder. Le responde lo mismo que Jesús había enseñado. Entonces Jesús dice 28, Jesús le dijo, hey, has contestado correctamente. Hey, haz esto y vivirás. Hasta luego. Okay. O sea, suelta el micrófono, drop the mic. Ahí Jesús dice, you got it, ya. O sea, porque Jesús ya conocía la intención del corazón. 29, aquí sigue el asunto. Pero aquel queriendo, aquí está una palabra interesante, justificarse a sí mismo. Ok, pause. Pero aquel intérprete de la ley, aquel experto, aquel líder religioso, queriendo justificarse a sí mismo, o sea,
Él quería asegurar que sus excusas y su estilo de vida estaban justificados. Él quería encontrar el huequito o el atajo. Él quería poder justificar quizás lo que él no estaba haciendo en base a lo que acababa de responder. Porque lo más probable es que lo que él acaba de responder quizás es lo que sí, esto es lo que nos enseña la ley, pero no lo estoy haciendo. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ok. ¿Y quién es mi prójimo? Porque él respondió y ahora le está haciendo una pregunta a Jesús, pero está haciendo una pregunta a lo que él mismo dijo. Porque él dijo: amarás al Señor tu Dios, ¿no? Y después amarás a tu prójimo tú mismo. Entonces él dice: y ahora, ven acá. ¿Y Jesús? ¿Y quién es mi prójimo? La pregunta directa a Jesús es: ¿quién es mi prójimo? Pero la pregunta detrás de la pregunta es: ¿quién no es mi prójimo? ¿A quién no tengo que amar? O sea, ¿a quién está bien si no necesariamente lo amo? ¿Qué personas o qué grupo de personas o personas específicas estoy exento yo y no tengo que amar? ¿Cuál era la intención de su corazón? Su intención era justificarse a sí mismo. ¿Y sabes qué? Esto es naturaleza humana. Lo vemos aquí y decimos: ay, tonto. Pero cuando miramos en el espejo a veces no lo queremos admitir. Es parte de nuestra naturaleza humana. Todos queremos buscar atajos. Todos queremos buscar huequitos. Entonces Jesús le responde ahora con una historia bien conocida, pero que creo que ha perdido su verdadera potencia a través del tiempo. Porque cuando Jesús contó esta historia, esta parábola, fue algo escandaloso y fue algo impresionante. Y es la historia del buen samaritano. Versículo 30. ¿Alguien está conmigo? Si tienes a alguien cerca que se está durmiendo, pellízcale un poquito, pellízcale y dile: no te duermas. Si estás ahí en línea, déjanos saber en el chat que estás activo. Versículo 30. ¿Se está poniendo bueno? ¿Sí o no? Se está poniendo bueno. Versículo 30. Ayús le respondió. Está respondiendo a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesús le respondió: ok. Yo pensé que ya tenías la respuesta clara, experto de la ley, pero vamos a ayudarte. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Ok, pausa. Jesús empieza con una escena bastante gráfica, ¿sí o no? Esto me recuerda a mí, si ves Law and Order, ¿verdad? Que al principio encuentra el cuerpo. Y Jesús empieza así como que: ok, te voy a responder tu pregunta, pero se la pone así como que, ¿verdad? Así de frente. Una situación loca. Quizás uno como auditor, como alguien escuchando, uno como que se mete: wow, podría ser uno de nosotros. Quizás ellos dirían: quizás una persona judía como nosotros, ¿verdad? Le pasa esto. Jesús empieza de manera gráfica. Todos a quienes él estaba hablando conocían el trecho de Jerusalén a Jericó. Que de hecho es un trecho, si buscas y lees un poco acerca de la historia, es un trecho bastante peligroso, es angosto, es largo, con muchas curvas y muy inseguro. Y es descender. Jerusalén está más alto y uno tiene que descender a Jericó. Es un camino que de hecho se conocía como el camino de la sangre, por ser un camino quizás donde muchas cosas podrían suceder, cosas no buenas. Entonces, en esta historia, Jesús nos va a presentar a tres personajes en esta parábola, ¿verdad? Y cada uno de los tres hacen las mismas tres cosas. Sus cosas son diferentes, pero hacen las mismas tres cosas. En esencia, quiero que vean aquí un patrón, ¿ok? Y si estás tomando apuntes, aquí está. Cada uno de los personajes en la historia tiene la oportunidad de, número uno, ver a alguien. Número dos, ir en una dirección. Y número tres, hacer algo. ¿Ok? Cada uno tiene la oportunidad de ver a alguien, ir en una dirección, hacer algo. Versículo 31. Ya sabemos que hay un hombre medio muerto en el piso. Dice 31. Por el camino descendía un sacerdote. Y aunque lo vio, ¿qué hizo? Siguió de largo. Ok, pausa.
Interesante que Jesús empieza con un sacerdote, ya que le está hablando a un grupo de sacerdotes y líderes religiosos. Y nota algo, dice, vio, aunque lo vio, pero él no vio al hombre medio muerto en el piso como alguien que estaba en necesidad de su ayuda. O sea, el sacerdote. Él no vio a alguien que él podía ayudar. Él más bien vio una inconveniencia. Tengo cosas que hacer. Soy un sacerdote al fin de las cuentas. O quizás el sacerdote diría, no, quién sabe qué haría en estas calles, y quizás lo que se encontró lo que buscaba. No solamente vio algo, pero después dice que fue en una dirección, porque dice que siguió de largo. Quiero que entiendan que este camino específico que habla Jesús aquí, este camino históricamente hablando, no es como la I-75. No, que cruzó la calle. No. Es un camino angosto. O sea, era casi como que para seguir de largo, era casi como que. ¿Me entienden? O sea, es muy diferente. Porque cuando un niño, no, que cruzó la calle, entonces uno piensa, no, que cruzó la calle, mira los carros. No es así. Siguió de largo. Entonces vio algo, fue en una dirección, que fue a ir de largo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el sacerdote en cuanto al hombre medio muerto en el piso? Hizo absolutamente nada. Quizás tendría sus razones o sus excusas, pero sus intenciones y su corazón fueron revelados por su respuesta, y su respuesta fue inacción, nada. De hecho, es un buen apunte a apuntar ahí para nosotros. Nuestras intenciones y corazón son revelados por nuestra respuesta a lo que vemos. 32. Jesús continúa la historia. Cerca de aquel lugar pasó también un levita. Y aunque este levita, que de hecho los levitas también eran personas que tenían responsabilidades en el templo, responsabilidades de liderazgo espiritual, de adoración, también pasó un levita, y aunque lo vio, ¿qué hizo el levita? Siguió de largo. ¿Están viendo un patrón? Y es interesante lo que Jesús está diciendo y a quién se lo está diciendo. ¿Qué ve el levita? Ve a un hombre, y ve a un hombre en el piso que lo más probable está en dolor, pero lo que realmente ve es, eso es problema de otra persona, eso no es problema mío. ¿Hacia dónde va? Siguió de largo. ¿Qué hace? Absolutamente nada. Entonces Jesús primero habla del sacerdote, líder religioso del templo. Está hablando con líderes religiosos. Ahora habla del levita, otro que representaba responsabilidad, liderazgo, influencia en el templo, en la ley, como el pueblo judío. Jesús usa estos primeros dos ejemplos en la historia, y esto, aunque ustedes no lo crean, era muy alarmante. Y era, o sea, tú te imaginas cómo estaban escuchando cada vez que Jesús seguía en la historia. ¿Sabes? Cuando uno está como incómodo, así como que hablando, mira lo que está diciendo. ¿Te cree? ¿Por qué? Porque el pensamiento de lo que Jesús está diciendo del sacerdote levita es ¿cómo es que personas que declaran conocer el corazón de Dios pueden ser ciegos a algo que obviamente está en el corazón de Dios? Ayudar a alguien que está en necesidad y en dolor. ¿Cómo personas que conocen y tienen memorizada la ley, que se supone que es el corazón de Dios, no logran cumplir con hacer la voluntad y el corazón de Dios? ¿Y saben qué? Si somos honestos, todos nosotros en algún momento u otro hemos seguido de largo. Personas en nuestras vidas, comunidades, atravesando algún tipo de dolor,
quizás lo que vimos fue una inconveniencia, o el problema de otro, o el problema del gobierno, o algo que no tengo tiempo y no me corresponde. Alguien que estaba atravesando algún tipo de dificultad, dolor, pero como estos dos primeros en la historia simplemente seguimos de largo, pensando pues alguien más lo puede hacer, yo estoy ocupado, la verdad es que no tengo el tiempo necesario en este momento. Y el desafío es que Jesús le está hablando a esta audiencia en este tiempo, pero también nos está hablando a nosotros hoy. Y una de las cosas que quiero que pienses es que las personas que a veces nosotros les seguimos de largo son las personas a quienes Dios nos está llamando a amar. Quizás es una persona específica, quizás es un grupo de personas que está siguiendo de largo, pero me pregunto yo, ¿será que en lugar de seguir de largo, podrías ir a ellos? ¿Podríamos ir a esa persona o a esas personas y hacer algo? Entonces hay una tensión en estos primeros dos personajes, pero ahora Jesús revela al héroe de esta historia que no sigue de largo, sino que va a la persona en necesidad. Y Jesús escoge, como solía ser, al menos pensado para ser el héroe, especialmente para considerando su audiencia. Versículo 33. Jesús, recuerda, está hablándole a líderes religiosos y le dice ahora, pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Ok, paremos un momentico aquí. Jesús escoge una persona muy en particular como héroe de esta historia y diríamos 100% controversial considerando la audiencia con quien él estaba hablando. Jesús escogió ¿a quién? Un samaritano. Ahora, ¿por qué esto era un problema para los líderes y el pueblo judío? Porque el pueblo judío detestaba a los samaritanos. En esa cultura, en esos tiempos, no había otro grupo más detestado por los judíos que los samaritanos. Los veían como personas no dignas, los veían como personas irresponsables, desobedientes, los veían como personas indignas del amor y las bendiciones de Dios. Es más, se entiende en esos tiempos que si un judío venía caminando y veía a un samaritano, el judío hacía todo para esquivarlo, para seguir de largo. Interesante. Entonces Jesús dice, ustedes saben, este grupo de personas que ustedes odian, pues voy a usar uno de esos como héroe de esta historia. 34, hablando de este samaritano, se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Regresando a nuestro paradigma, vio, fue, hizo. ¿Qué vio el hombre samaritano? Vio una persona en necesidad, que no fue una inconveniencia o un problema de otro. Él lo vio y lo asumió. ¿A dónde fue? Fue a la persona que necesitaba ayuda, a la persona experimentando dolor. ¿Qué hizo? Dice que curó las heridas. Miren lo interesante, los primeros dos vieron al hombre medio muerto y dijeron, uy, si yo ayudo a este hombre, ¿qué me va a pasar? Mientras que el tercero, el samaritano, vino y dijo, si yo no ayudo a este hombre, ¿qué le va a pasar? La perspectiva y el corazón de Dios. ¿Qué hizo? Vendó sus heridas, le curó. Pregunta, ¿con qué creemos que él vendó sus heridas? ¿Será que este era un doctor que iba con vendas y con cosas? Su ropa. Dio de sí mismo. Le costó algo. Dio de lo que él tenía para ayudar
y para ser de bendición. ¿Qué más hizo? Dice, hay un detalle aquí específico que Jesús incluye, porque Jesús ha podido decir, y el hombre samaritano ayudó a este hombre que estaba en dolor y casi muerto. Pero específicamente dice, que curó sus heridas ¿con qué? Con aceite y con vino. Algo específico, algo que se podía usar para tratar la herida y por supuesto para parar el sangrar. Pero más específicamente a lo que Jesús se refería con una audiencia de puros líderes religiosos, dijo aceite y vino, lo que regularmente se usaba en el templo para asuntos de adoración y asuntos de la religión y asuntos importantes, aceite para ungir, el vino que se usaba para diferentes ceremonias o celebraciones, representaba la bendición, la unción, representaba el perdón y la limpieza o la purificación de Dios en nuestras vidas. El aceite y el vino eran muy comunes en las prácticas de ¿quiénes? De los líderes religiosos. Lo que Jesús en esencia está diciendo es, ustedes saben esas cosas que ustedes usan en el templo, allá en el templo para adorar a Dios, pues este hombre samaritano las usó de una manera correcta. Las sacó del contexto de simplemente dentro de las cuatro paredes del templo y no fue cegado por simplemente actividad religiosa o por ritos. De nuevo, Jesús no se está ganando nuevos fanáticos y seguidores aquí con los líderes religiosos que querían verlo tropezar. Y ahora es casi como que le está diciendo, hey, este samaritano hizo lo que no hizo el sacerdote, lo que no hizo el levita. En la historia, en la parábola. Y dice que luego lo puso sobre su burro y lo llevó a una posada y cuidó de él. No, él no simplemente escribió un cheque y le dijo, mira, ahí, que esto te ayude después. Él lo tomó, lo llevó. Versículo 35. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas. Se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Entonces, este samaritano, el héroe en la historia, no solamente ve a una persona experimentando dolor, lo ve, sino que va donde él. O sea, va a un lugar y el lugar va donde él. ¿Y qué? Y hace algo. Trae algo. Busca sanar el dolor. Busca sanar el dolor. ¿Cómo lo hace? Dando de sí mismo. Dio físicamente, dio emocionalmente, dio financieramente. Es fascinante. Esta historia es fascinante. Porque Jesús habla de alguien que ve, va y hace. Y luego, ok, ¿se imaginan cómo está la audiencia escuchando la historia? Jesús pausa y mira a esta audiencia de líderes religiosos y hace una pregunta. Ya que ha expuesto la historia, Jesús dice, de estos 3, y es que Jesús, él no da la respuesta, él hace que la gente piense y él escucha. ¿Cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ok. Porque ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Yo no sé si tenían acento. ¿Quién es mi prójimo? De estos 3, Jesús no responde, él pregunta, él expone y pregunta, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37. Es más, mira, tú el que hiciste, ¿cuál crees tú que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? 37. Aquel respondió, pues el que tuvo compasión de él. Pausa. Nota, yo creo que esto es detalles bíblicos. Nota que no dice el samaritano, porque no podía decir, o sea, ni lo podría admitir. Su mismo
odio por ellos no le permitía decirles. Él dijo, pues el que se compadeció, el que tuvo compasión de él, por su propio orgullo. Y Jesús termina de una manera sencilla. Me encanta Jesús, me encanta Jesús. Yo quiero ver videos. Cuando yo vaya al cielo, yo quiero ver Netflix en el cielo de todas las escenas. Y Jesús termina de una manera sencilla y práctica. Jesús dice, entonces Jesús le dijo, pues ve tú y haz lo mismo. Drop the mic. Nos vemos. Vamos, Pedro. O sea, has respondiste la misma pregunta que tú hiciste. Excelente trabajo. Veas eso. Ustedes, líderes de la ley, ustedes, líderes religiosos, ustedes, estudiosos de la ley, vayan y hagan eso. Extiendan misericordia, demuestren amor. No hablen de todo lo que conocen. No busquen impresionar con, mira cuánto conoce. Es bueno que conozcas, pero veas. Que la gente no hable tanto de mira cuánto conoce y hablen, mira cómo ama. Es interesante porque vemos los fariseos y siempre los encajamos. Decimos, esos fariseos necios. Difícil es ver el fariseo dentro de mí. Difícil es ver los fariseos, personas que amamos. Porque es que Jesús está diciendo, no sean personas que saben tanto, pero siguen de largo cuando ven el dolor de su comunidad. Cuando vemos dolor, nosotros podemos sanar el dolor, traer algo que ayuda, si tomamos el tiempo para ver, ir y hacer. Esta historia fue algo alarmante para este grupo de líderes religiosos. ¿Y saben qué pienso yo? Yo pienso que nosotros teníamos que escuchar esta historia hoy. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad quizás no va a ser, podría ser, pero quizás no va a ser un hombre desnudo, medio muerto en la calle cuando estés cruzando la Flamingo con la Sterling. Pero quizás es un colega atravesando un divorcio. O una vecina que es mamá soltera atravesando una dificultad con sus 2 hijos adolescentes. Quizás es ese conocido, ese hermano de la iglesia que sabes que perdió un ser querido en su país y hay un dolor. Tú puedes verlo, puedes ir a la persona y puedes hacer algo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que usar este mismo paradigma ya para cerrar en nuestras vidas. Algunas preguntas importantes para que consideres hoy. Vamos, dale un codito a alguien. Dile, esto es para ti, dile, esto es para ti. Ahora respóndele, dile, para ti también, dile, para ti también. Primera pregunta que tú y yo nos debemos hacer a nosotros mismos. ¿A quién quiere Dios que tú veas? ¿A quién quiere Dios que tú veas? No tienes que responderlo en voz alta, pero ¿quién quiere Dios que tú veas? Específicamente, ¿habrá una persona que el Señor ha puesto frente a ti? ¿Alguien que ves un par de veces a la semana? ¿Alguien en tu trabajo, tu escuela, tu vecindario? ¿A quién? O quizás a qué grupo de personas Dios está poniendo en tu corazón que quizás por mucho tiempo has seguido de largo. Quizás una persona o un grupo de personas que de repente el Señor empieza a inquietarte. La pregunta es, ¿los ves o le ves? ¿Le ves? Todos nosotros, quizás por Dios mismo, veremos a personas diferentes. Hay personas que tú vas a ver que yo no las voy a ver porque no están en mi camino o en mi círculo, o porque estoy viendo otras personas o otra persona
Si tú le pides al Señor, Señor, muéstrame a quién tú quieres que yo vea, porque entiendo que así como hay personas para alcanzar con fe porque están espiritualmente perdidas, hay personas que están sufriendo mucho dolor. ¿Tú quieres que yo las vea? Quizás yo puedo hacer algo para ayudar. Segunda pregunta que me tengo que hacer y que tú te tienes que hacer: ¿a dónde quiere Dios que tú vayas? Quizás a la luz de lo que Él te empieza a mostrar, o la persona o las personas. ¿A dónde Dios te está llamando a ir? Vuelvo y repito, esto puede lucir diferente para cada uno de nosotros. Para algunos, literalmente significa cruzar la calle y presentarnos con el vecino que lleva 8 años viviendo ahí y nunca hemos conocido cuál es su nombre. Para otros quizás es ir a aquel o aquella que consistentemente vemos en nuestra trayectoria al trabajo o en el trabajo, en la comunidad, y simplemente en lugar de seguir de largo porque es que si me paro eso puede ser inconveniente. No, si voy a esa persona de repente va a esperar algo más y no sé, mejor que otro, eso es problema de otro. Para algunos significará ir a algún lugar en tu ciudad, tu condado, quizás en la nación. Quizás para algunos de pronto ir a algún lugar global, no sé. Lo que sí sé es que será algo fuera de tu zona de confort. Porque Dios no nos ha llamado a estar cómodos. Él nos ha llamado a vivir valientes, a salir de nuestra comodidad y de nuestro confort. La respuesta cómoda es la del sacerdote y la del levita. No, es que yo tengo muchas cosas que hacer. Yo mejor sigo de largo. Alguien más lidiará con esto. Es lo normal, es lo natural, es incómodo, requiere valentía decir, espérate un momentito, ¿qué puedo hacer yo? ¿A dónde te está llamando Dios ir? Y no estoy hablando, no, que un viaje misionero, pastor. Puede ser, pero aquí en tu vida, en tu día a día, en tu semana. Y tercera pregunta que nos podemos hacer: ¿qué quiere Dios que tú hagas? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Y esto va a lucir diferente para cada uno de nosotros. Cuando tú ves a alguien y tú vas hacia esa persona en necesidad, que está atravesando dolor, la pregunta es: ¿qué quiere Dios ahora que hagas? Y yo sé que esto puede sentirse como algo abrumador porque hay tantas necesidades. ¿Cuántos saben que hay tantas necesidades? Hay tanto dolor y quizás tú y yo pensamos, es imposible, hay tanto, hay mucho. Y a veces el pensamiento de la cantidad de dolor que hay nos paraliza y terminamos haciendo nada. Porque pensamos, hay tanto que hacer y yo no lo puedo arreglar todo. Pero ojo, Dios no te está pidiendo que lo sanes todo. Él simplemente te está invitando a participar para ayudar a uno. Dios no quiere que tú resuelvas todos los problemas en la comunidad. Él simplemente está invitándote a ti, invitándome a mí. Y encuentra uno y empieza por ahí. La categoría de todo le corresponde a Dios. Pero yo seré valiente y obediente. Y Señor, abre mis ojos y muéstrame y dime, ¿a quién quieres tú que yo vea? ¿Dónde quieres tú que yo vaya? ¿Y qué quieres tú que yo haga? ¿Saben qué concluyo yo con esta historia? Yo no creo que ninguno aquí dice, ¿sabes? Pensándolo bien, yo quiero ser como ese primer sacerdote. Nadie, no, ¿sabes qué? El levita me pareció buena gente, aunque no hizo nada. Yo sigo el camino de levita. Nadie aquí en su mente sana y correcta va a decir eso. Todos aquí vamos a decir, no, yo quiero ser como el hombre samaritano. Yo quiero que mi historia sea así. Yo quiero que cuando se cuente mi historia no se cuente todo lo que yo sabía, de todo lo inteligente y el conocimiento y el entendimiento, pero en cuanto a acción, cero. Esa no es la historia que yo quiero que se escriba de mí. Esa no es la historia que yo quiero que se escriba de mis hijos
o de mi familia espiritual. Yo quiero que la historia que se escribe de mí diga, saben, conocí algunas cosas y tenía un buen corazón, pero sabes, se metía para ayudar. No esquivaba situaciones difíciles. Uy, ese Virgilio se arremangaba las mangas y se ensuciaba las manos. Se sudaba la camisa. No por buscar reconocimiento y aplauso, sino por amar y traer sanidad al dolor. Esa es una historia que vale la pena escribir. Esa es la historia que tú quieres que se escriba de ti. Esa es la historia que yo quiero que se escriba de mí y que se escriba de mis hijos y de los hijos de mis hijos. No la historia que dice, uy, hizo todo lo que tenía que hacer por él mismo. Excelente trabajo. Tenía dinero. Era muy agradable. Preparaba una limonada excelente. Tenía una bicicleta y el carro impecable. Y esa fue su historia. Yo sé que esta es la historia que tú quieres que se escriba de ti. Serve Day es el 24 de julio, o sea, el próximo sábado. Como iglesia, estamos proveyendo un vehículo para que se unan y prueben esto un poco. Ya hay muchos proyectos en la página web. Si no has ido, puedes ir y puedes buscar uno al cual te puedas unir. O si de repente el Espíritu Santo te está mostrando ahora o esta tarde a alguien o a algún grupo o a esa escuela, algún lugar donde hay algo de dolor o hay necesidad y tú y un grupo de personas, tu familia, puedan ir a sanar dolor, a llevar amor, a marcar una diferencia en nombre de Dios, en nombre de esta iglesia, en la comunidad. ¿Saben qué puede hacer eso? Eso puede marcar una diferencia. Y alguien atravesando dolor o en necesidad puede recibir ese amor. O ahora por tu obediencia, tú vas a verle. Vas a ir donde él o donde ella o donde ellos y vas a hacer algo. Pero si nada más son 2 horas, no importa, empieza con algo. ¿Quién sabe qué resultará después de eso? ¿Quién sabe si eso luego abrirá la puerta para que tú eventualmente cuentes tu historia y compartas también tu fe? ¿Alguien me está escuchando? Serve Day, yo no quiero que te pierdas la oportunidad. Pastor, es que yo trabajo los sábados. ¿Qué tal si pides libre? Pastor, pero es que sacrificialmente diciendo, voy a pensar en otros, voy a dar de mí, de lo que tengo, de lo que soy, de lo que siento. Voy a ver a alguien, voy a ir donde él o ella y voy a hacer algo. Las mejores maneras de apoyar para Serve Day es orar, ayudarnos a orar en preparación para eso, ser generosos y dar para poder marcar una diferencia en la comunidad y servir, hacerlo, servir, para que del otro lado de tu servicio vidas sean impactadas y corazones sean tocados. ¿Alguien está conmigo? No te pierdas esta oportunidad. El próximo sábado a las 9 de la mañana tendremos oración, como tenemos todo, si no lo sabías, todos los sábados. El otro día, pastor, todos los sábados, 9 a 10 de la mañana, tenemos un tiempo de oración precioso aquí. Pues este sábado va a ser Serve Day. Si tú quieres venir a cargarte en oración para ir, si tienes que ir a tu proyecto temprano, pues ve a tu proyecto temprano. Si hay tiempo te puedes conectar en línea, pero si no, ven. Vamos a tener las camisetas de Serve Day, las vamos a tener aquí. A partir del viernes en horas de oficina pueden venir a buscarlas el viernes en horas de oficina, o el mismo sábado en la mañana pueden venir para tener su camiseta de Serve Day, para uniformarnos y salir a la comunidad, para salir de las 4 paredes. Vamos a llevar el vino y el aceite fuera del auditorio. Vamos a llevar el vino y el aceite a nuestras comunidades para traer sanidad donde hay dolor y amor, porque el amor es como la fe y la esperanza. El amor durará para siempre. Quiero orar por esto y luego quiero hacer una última invitación de oración. Señor, gracias porque tú hoy estás hablando a nuestras vidas y nuestros corazones. Tú obviamente, evidentemente, tienes algo en tu corazón que quieres que nosotros entendamos y escuchemos. Y hoy nosotros nos unimos como familia espiritual, como hijos tuyos, y te pedimos que nos des ojos para ver. Danos ojos para ver a quien tú quieres que nosotros veamos. Y Señor, al ver
la persona o las personas que tú quieres que impactemos, ayudemos, sanemos. Danos la valentía para tomar pasos de ir hacia esa persona. Y Señor, no solamente ver e ir, sino también hacer algo al respecto. Puede ser algo que parece pequeño para nosotros, pero puede ser muy significativo para esas personas. Danos ojos de fe, danos pasos de amor y danos acción que trae esperanza. Te pido que esta iglesia se conozca como una iglesia activa en la comunidad, que llevemos fe a nuestra comunidad, que llevemos amor a nuestra comunidad, que llevemos esperanza a nuestra comunidad. Yo oro, Señor, que más personas que nunca se unan a este esfuerzo de Vertical Serve Day, que personas le den una importancia aún hasta sacrificial para decir: Señor, quiero ser parte de esta revolución de amor, de esta servolución de amor y servir. Te pido, Señor, que nos quedemos sorprendidos al tabular las horas de servicio a la comunidad, que nos quedemos abrumados cuando escuchemos los testimonios y las historias de jóvenes, niños y adultos que toman el paso de salir a la comunidad con el propósito de llevar amor, fe y esperanza. Sorpréndenos, sobrepasa nuestras expectativas, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.